Hola, hola, feliz año 2025, ya estamos de regreso y como ya lo teníamos pensado o lo estamos desarrollando con la misma dinámica del año pasado, 2024, tenemos un nuevo delivery de la botica para hablar de la tercera y última temporada de What If, una serie de animación que nos ha traído un cúmulo de cosas interesantes, de situaciones alternativas y que por supuesto nos ha permitido explorar muchas cosas en ese famoso multiverso que Marvel nos ha presentado desde precisamente Loki, el multiverso de la locura, toda esta situación. Entonces, como hicimos en las primeras dos temporadas, que por aquí les estoy dejando los videos los enlaces para los videos para que los vean antes o después, no hay problema. Vamos a comentar capítulo a capítulo los 8 episodios que nos dejó esta tercera temporada. Está al contrario de las otras dos, que fueron 9 capítulos cada uno. Esta tercera temporada constó de 8 capítulos, que igualmente fueron transmitidos un día tras otro, desde el 22 hasta el 30 de diciembre. Y esta temporada, al contrario de las otras, ha estado un poco más independiente. Los capítulos han sido más individuales, ¿no? Pocas conexiones que podemos visualizar entre ellos. Quizás hay uno que otro que sí se enlaza y que nos va a dar ciertas pistas de lo que va a desarrollarse al final. Pero así se decidió hacer algo contrastante un poco con respecto a lo que fueron las dos primeras temporadas. Entonces, comienza una situación que nos pregunta qué pasaría si Hulk se enfrenta a los Mecha Avengers. La premisa que nos plantean es que Hulk en algún momento, intentando revertir la situación de su condición debido a los rayos gamma, intenta extraer esa energía gamma de su cuerpo. Lo que hace es generar un monstruo estilo Godzilla, que lo llaman el Apex, y que obliga a los Vengadores a utilizar una tecnología muy al estilo Mecha para luchar contra él. Caen, varios sobreviven y 10 años posteriormente vuelve una oleada de estos quienes luchan. Son Sam, Capitán América, está la Capitana Rambeau, Mónica Rambeau, está Moon Knight y varios. Una pelea que termina definiéndose a favor de Bruce Banner. Se incorpora posteriormente a la batalla y logra vencer al Apex original y luego se sacrifica o se lleva a todo ese grupo de monstruos que lo acompañaban al Apex y ahora se lo lleva a la isla donde estaba escondido y refugiado para evitar causar daños en poblaciones que ya han sido bastante afectadas por estos invasores. Bastante llamativo, interesante, pero vuelvo, repito, desligado de ese concepto original. Bueno, de ese concepto general que tenemos de los Vengadores, pero sí dentro de esa premisa del, de estas alternativas, el What If. El segundo capítulo nos presenta qué pasaría si Agatha conoce y se incorpora a Holly. En ese sentido, nos ubican en las épocas de los inicios del cine espectáculo, por decirlo con esas palabras, en el cual Howard está apartado de su carrera armamentística y se ha involucrado de lleno en la industria porque ha conseguido una musa, y esa musa es Agatha Harkness. Agatha no deja de ser la famosa bruja que vimos tanto en WandaVision como en su propia serie Agatha en todas partes, que tengo pendiente. Déjenmelo saber en los comentarios si quieren una retro reseña de la serie de Agatha. En ese interín ella busca y ya conoce de la presencia de ese celestial que se está formando en el núcleo de la Tierra, Tiamat, el famoso Tiamat que apareció en la película Los Eternos. Y por ello hay esa relación con los Eternos, porque recordemos que uno de los Eternos es Kingo, que es el actor
el que se esconde como actor y ha estado en múltiples películas y todo aquello. Y por lo tanto se da esa situación donde ellos se encuentran, todo musical, ella le extrae los poderes, se extrae los poderes de Tiamo, se convierte en una especie de figura superpoderosa que se enfrenta a Arishem, le roba los poderes, lo destruye. Y es una premisa extraordinariamente loca, pero que nos revive un poco ese concepto de los eternos que nos dejaron colgados en algún momento y que nunca supimos más qué pasó ahí o qué llevó como consecuencia. No nos han dicho más nada de eso. Incluso nos habían dicho que Deadpool y Wolverine iban a tocar el tema de Tiamut, pero nunca se dijo nada en ese sentido. El tercer capítulo nos presenta la premisa de qué ocurre si el Guardián Rojo, Red Guardian, detiene al Soldado del Invierno, a Winter Soldier. La premisa original, recordemos que Bucky Barnes es enviado a asesinar Howard Stark y Martha Stark. Es esa escena que después vemos por allá en Civil War, que Tony ve en el búnker donde normalmente encerraban al Soldado del Invierno, y ahí es donde se arma la gran pelea. Pero en este caso es una versión o una alternativa en el cual el Guardián Rojo es enviado a detener al Soldado del Invierno y se arma toda esa locura, esa particularidad de Alexei como un ferviente comunista, mientras que Bucky está en esa posición encerrada típica de su época de Soldado del Invierno, y todo lo lleva a Las Vegas y todo este desorden que generan que al final termina dejando al Guardián en manos de Shield, mientras que el Soldado de Invierno es retenido por las fuerzas de la habitación roja, la famosa sala roja de Draco. El capítulo 4 es el capítulo más desquiciado de todo, diría yo. Es el capítulo en el cual se nos pregunta qué pasaría si Howard el Pato es casado. Si nos recordamos la primera temporada, el séptimo capítulo hablaba del Thor hijo único, fiestero, bochinchero, que arma una fiesta en todo lo que es la Tierra, ¿no? En todas las ciudades, incluyendo Las Vegas. En ese punto se conocen Howard el Pato y Darcy, y él en ese sentido la invita a tomarse un trago. Ella le dice, solo como amigos. Pero este capítulo nos presenta esas consecuencias. ¿Qué pasó? O sea, que bebieron de más, se casaron en Las Vegas, tienen un hijo, ese hijo es un huevo, una cosa loca. Pero ese hijo huevo o esa hija huevo al final termina siendo un objeto de deseo de muchos. El gran maestro, los elfos oscuros, las hordas de Thanos incluso, el mismo Shield interviene y termina refugiándose en Jotunheim con Loki, heredero del reino. Y se arma esta locura que nos lleva una de las pocas consecuencias, uno de los pocos eventos que se van a ver al final de la temporada, ¿no? Que es el bebé nacido, ese híbrido, ese mutante de Howard Pato con Darcy en la convergencia de los planetas. Una convergencia que nos recuerda mucho lo que pasó en Thor Mundo Oscuro, la segunda película de Thor. Capítulo 5. ¿Qué pasaría si el surgimiento de Tiamut destruye la Tierra? Una premisa que nos lleva a considerar todo lo que queda de esta situación, como la Tierra en sus distintos trozos, en lo que queda despiezada, no es una destrucción absoluta, sino queda como desestructurada. Y quien asume el liderato de alguna manera es Quentin Beck, Misterio. Y hay una alianza de rebeldes en la cual están varios personajes como Okoye, Valkyria, el hechicero supremo, que no es Stephen Strange, y
está o aparece como principal personaje del capítulo Riri Williams, Ironheart. Es la primera vez que vemos en la temporada donde interviene el vigilante, porque él comenta que en todos los universos Riri Williams termina perdiendo y para él ya en estos momentos es doloroso pensar en esa ocurrencia. Y él interviene dándole fuerza a Riri en el sentido de que se mantuviera en la lucha y logrando que ella derrote a Quentin Beck. Pero hay un problema. Los vigilantes están vigilando al vigilante. Importante ese detalle porque va a tener sus consecuencias. En el capítulo 6 nos presenta qué pasaría si los Vengadores se encuentran en la época de los Vaqueros en 1872 y nos presentan la historia de origen brutal del Señor de los 10 Tañidos, no de los 10 Anillos, aunque el juego de palabras de Rings, Ten Rings, pueden ser tanto los anillos, que ya los hemos visto por supuesto en la película de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, se puede traducir también como tañido de campana. No es el tolls del tañido, sino el rings, porque es la llamada, ¿no? Y es cuando aparecen ellos como aparecen ellos, ¿por qué? Porque junto a Shang-Chi, o ese Shang-Chi de estilo cowboy, aparece Kate Bishop, el ojo de halcón, una tiradora absolutamente precisa y letal en ese sentido. Inicialmente intentan ser sitiados por un grupo dirigido por John Walker, que nos recuerda al John Walker de la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, pero que al final todo lo lleva a buscar al encapuchado, a The Hood. Y es cuando buscan detenerlo, hablan de un tren fantasma. Es un tren que se desplaza con una tecnología moderna muy adelantada a su tiempo. Y resulta que todo lo lleva a Shang-Chi a buscar a su hermana desaparecida, a Kate Bishop a buscar al asesino de sus padres. Y el enfrentamiento final es entre Shang-Chi y la hermana, quien ha derrotado al encapuchado, a The Hood, y ha tomado sus poderes. En el interín, antes de llegar incluso al tren fantasma, ellos se encuentran a un niño muy fanático de Shang-Chi que intenta protegerse o escapa de los malos en el tren, pero que justo en el momento que va a ser despachado por estos criminales, el vigilante interviene nuevamente para salvar a ese joven. Esa intervención de Watu, del vigilante, le genera problemas con la eminencia, con el ejecutor, con un trío de altos vigilantes quienes comienzan a juzgar. Y en eso cierra este capítulo. El juicio, comienza el juicio al vigilante. En el capítulo 7 nos preguntan qué pasaría si precisamente desaparece el vigilante. Y es cuando comienza el gran final de la serie. Un doble capítulo. En ese capítulo vemos primero el ataque del calamar gigante. ¿Se acuerdan del calamar gigante que Capitana Carter envía por un portal en donde ella se sacrifica? Bueno, ese mismo, él intenta atacar Sand en esa época cuando Nebula es la Nova Prime. En la segunda temporada teníamos a Nebula tomando el poder de los Nova Prime cuando descubre la traición que estaban realizando para destruir el planeta. Junto a la Capitana Carter aparecen Birdie, que es la hija de Darcy y Howard el Pato, aparece Kaori y aparece Storm como diosa del trueno, ¿no? Como Thor. Ese manto de Thor que lo ha hecho en los cómics, así que no hay ninguna duda. Pero entonces, vean cómo estamos conectando capítulos de la primera y la segunda temporada acá. Y de hecho, la Capitana Carter, para desplazarse entre multiversos, utiliza un artilugio que es muy parecido a la famosa silla que usa Kang
en la película de Quantum Manía. Quien narra el inicio del capítulo no es el vigilante, es la eminencia, dándonos a entender y con un efecto de cambio de color en la premisa, en la introducción, que él tiene el control actualmente de la situación, de esta observación, debido a lo que está haciendo o a lo que hizo el vigilante que lo lleva al juicio. ¿Sabes? Cuando vemos también dentro de esa premisa el juicio que le aplican al vigilante y cómo mencionan acontecimientos que se vieron tanto en la primera como en la segunda temporada que los llevan a considerar que Watu no está cumpliendo con el juramento de vigilante. Nos surgen unas preguntas que nos dejan así como muy confundidos con respecto a ciertos comentarios que hace Storm de artículos de la TVA, de dónde los sacaron y sobre todo, fundamentalmente, cómo se conocieron y cómo se reunieron, porque están reunidas en esta nave que ha sido modificada un poco por Verde, mostrando un poco también la inteligencia importantísima que adquirió de su madre. Pero ¿cómo se reúnen con Storm, diosa del trueno? Sabemos que Capitana Carter y Kaori se conocen, pero nos deja esa duda. ¿Cómo terminan conociéndose? Entonces es cuando vemos, para poder encontrar a Watu, tienen que entrar de alguna manera a cuenta de que consiguen cierto material, unas esquirlas de cristal de observación del multiverso, y la única opción que se les ocurre es encontrarse o buscar a uno de los ultrones infinitos que en algún multiverso o en algún universo no haya descubierto el multiverso y por lo tanto se haya quedado solo en su universo respectivo. De allí que vamos al último episodio. ¿Qué pasaría si pasaría aquí? El what if is what if. ¿No? Y que es cuando comienza el rescate que impulsa la Capitana Carter. Llevan a un flashback donde hay una historia de origen brutal que es el juramento de Watu como vigilante por parte de ese que llaman la eminencia y que nos permite ver un espacio multidimensional que me recuerda mucho la multidimensión de Interestelar, esa especie de cuadrícula tridimensional pero multidimensional, ¿no? Interesante. El trío de vigilantes de alguna manera se convierten como en una especie de tribunal viviente. Me llamó muchísimo la atención ese detalle. Watu, para protegerlas, mantenerlas vivas, hace que ellas tomen el juramento de conversión en vigilantes. Es decir, ellas van a pasar de ser guardianas del multiverso a vigilantes del multiverso. Todos luchan contra ese tribunal viviente. Peggy en el último instante se pelea contra ellos y podemos llamarlo de una manera, se sacrifica y la serie termina con esa premisa con la que comienza, ¿no? Ese discurso de que cada decisión, sea pequeño o grande, desata un cambio en el multiverso y que todo está en hacerse la pregunta de qué ocurriría, qué pasaría. Entonces, con eso cierra con Storm, Kaori, Birdie y Watu en ese espacio multiversal donde pueden ver los distintos multiversos, pero todos pendientes de qué ha pasado con la Capitana Carter. En resumen, damas y caballeros, esta temporada, esta serie me pareció un poco más caótica que en las anteriores. En las anteriores por lo menos se iba llevando una premisa que iba siendo medianamente lineal, ¿no? Dentro de la multiversalidad, ¿no? En la primera temporada era cómo se iban conociendo los distintos líderes o distintos héroes que iban a convertirse en guardianes del multiverso. En la segunda temporada similar, aunque con menos, pero se conocía hacia dónde iba la trama general hacia el último capítulo, pero en esta tercera temporada creo que
de todos los capítulos, los únicos que llevaban cierta relación era el capítulo de Howard y Darcy, en el capítulo 4, y más nada, porque los demás fueron independientes uno de otro. Siento que este final es un poco más forzado de lo debido, precisamente porque hay cosas que nos dejan sin explicar, hay aspectos que nos dejan por fuera de la trama de lo que se explica en la serie y que por supuesto nos tiende a confundir un poco. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué opinan con respecto a What If, a esta serie animada. ¿Qué opinan de la serie de animación de Marvel? Ya se viene por ahí también la de Spider-Man, el vecino amistoso, o como se presentó en la San Diego Comic Con del 2022, en aquellos tiempos, el primer año de Spider-Man, una animación muy comiquera, que a muchos no le ha parecido buena, a mí me ha parecido maravillosa, me parece realmente simpática y que por supuesto nos va a llevar a una nueva visión de Spider-Man dentro del universo de Marvel, ¿no? También por supuesto viene todo lo que es Eurovisión, ya se está preparando todo a partir ya de la próxima semana, ya comienzan otras finales nacionales, ya se presentan nuevos, nuevos candidatos, va a haber mucho movimiento y por supuesto lo vamos a tener acá con la gente de la Eurotaca VIP, aquí no, pero sí en los canales, por supuesto, de la Eurotaca VIP. Aquí, por supuesto, vamos a tener los resúmenes como hicimos, tanto con el de el Montezón como el que hicimos con el Festival Ikengues. Lo vamos a tener con todas las finales, incluyendo los maratones, incluyendo los super sábados. Vamos a estar activos en ese sentido. Esperamos cumplirlos con la premisa de estar a tiempo para tenerlo lo más pronto posible. Igual que siempre intentamos hacer en ese sentido al plantearlo estilo de Libere la Botica. Como siempre les digo, por aquí van a aparecer materiales de altísima calidad, videos que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Recuerden que este año 2025 viene con todo, es año cuadrado perfecto, así que hay que disfrutarlo, hay que sacarle el cuadrado de las cosas para tenerlo lo mejor posible y que todo vaya a pedir de boca con todo, porque aquí hacemos de todo como botica. Salud y saludos, éxitos.